Adelante. Queridos amigos, muy buenos días. Ya está usted en su programa La Fuerza está en la Palabra, perfilándonos ya para el domingo 32º del tiempo ordinario. Pues ya estamos terminando este tiempo litúrgico y hoy tenemos un evangelio interesantísimo, para lo cual le doy los buenos días y la bienvenida a mi amiga Vero Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, buenos días, Beto, y de todos nuestros amigos. Hoy es un día en que, pues es un día muy especial para nosotros, para sobre todo los mexicanos, porque pues tenemos unas muy lindas tradiciones y pues bueno, alrededor del programa vamos a hablar un poquito de lo que es pues la resurrección, el que nosotros no nos quedamos en esa tierra, no nos quedamos en la nada, sino que realmente tenemos una vida nueva, tenemos una vida eterna que nos ofrece Jesús y que nosotros no pues podemos trascender. Y además, pues bueno, después les voy a dar una recomendación que ayer nos dijo el Padre, que me gustaría para todos, un muy buen regalo para todos nuestros difuntos. Sí, pues estamos en este día tan especial para México, sobre todo, en que se celebra, se conmemora y se recuerda a nuestros fieles difuntos. Y miren cómo es el Señor. Hoy, precisamente miércoles, pues nos toca hablar de la contraparte, que es la resurrección. Así que estamos ya en emisión 209 de La Fuerza está en la Palabra, y hemos titulado, como termina este evangelio: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y bueno, vamos a saludar rápidamente a todos los países que nos hacen favor de vernos y escucharnos, como son México, Estados Unidos de América, Alemania, España, Argentina, Colombia, Filipinas, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador, China, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Holanda, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Haití, Uruguay, Indonesia, Qatar, y a Puerto Rico también, Tanzania, Sudán, Ciudad del Vaticano, Zaire, Sudáfrica, Honduras, Mozambique, Turkmenistán, Nigeria, República Italiana, Pakistán, España, Suecia a Rusia también, y Egipto. y Muchas hasta gracias. Egipto también. Muchas gracias a todos ustedes, y vamos a empezar como siempre. Queremos empezar, sabemos que nuestro Señor está aquí presente en esta cabina, y le dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que también está con cada uno de ustedes ahí desde el lugar que nos escuchan. Un saludo a Pita García Legaspi, que siempre está con nosotros. Muchas gracias, Pita. A Margarita, a Lucy Margarita de Italia, que esperemos que estén muy bien, porque ha sido sacudido esta nación por múltiples temblores, pero sabemos que también el Señor está con ustedes. Así que empecemos esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Sí, esta oración la hemos tomado del Salmo 27, de los versículos 13 y 14. Bueno, pues hoy tenemos este preciosísimo evangelio que pues nos llena de esperanza, porque realmente creo que no tendría ningún sentido el vivir si fuéramos a morir y si fuera lo último que sucede, como desgraciadamente muchas personas todavía creen, que ahí se acaba todo, ¿verdad? Y que la muerte pues ya es como un sueño así muy largo, y que ya no hay nada después. Hoy el Señor nos va a afirmar directamente, el Señor Jesús nos va a afirmar que hay vida después de esta vida, y que se llama resurrección. Para nada, una vez subrayamos, nada de reencarnación, esto es resurrección. Bueno, pues vamos, mi querido Beto, al Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Fíjense ustedes qué sucede con estos hombres saduceos que pues se acercan a Jesús y pues le ponen ahí algo así como una traba que lo lleva, que lleva necesariamente al absurdo.
de lo que había dicho Moisés, de estas 7 esposos que tiene una viuda y que le preguntan finalmente con cuál de ellas pues es el esposo. Es un absurdo totalmente, pero bueno, ustedes, ¿qué es lo que les contesta el Señor finalmente? En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos se desposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hermosísimo el Evangelio, como les digo, lleno de esperanza y algo dicho por el propio Jesús acerca de la resurrección. Esta es un hecho, es un hecho que no se discute y que además estos saduceos pues estaban llevando a Jesús a este absurdo, pero en una temática de filosofía, en una temática de la razón, y Jesús los centra y los lleva al elemento de la fe y de creer en la palabra del Señor. Y bueno, pues yo quisiera empezar por qué argumentos hemos oído acerca de la palabra de Dios, ya que nos basamos siempre en ella, ya que todos los domingos vamos a misa y sobre ella el Padre prepara sus homilías, y en las cuales, como decía muy bien Beto el otro día, Beto, que confrontamos, ¿verdad?, lo que escuchamos, lo que leemos, y lo confrontamos con lo que nos dice el Padre, pero más que confrontar, ampliamos todos estos conocimientos, sabiendo que nuestra mente es muy pequeñita, muy chiquita, y que no vamos a llegar nunca a desmembrar todos estos grandes misterios. Pues estamos entrando ya de lleno a la etapa final del tiempo litúrgico, y la liturgia posee también un valor didáctico. Es la organización cristiana del tiempo. Nos ayuda a ubicarnos cristianamente en el tiempo que nos devora. De la misma manera que el día declina y muere y el año avanza a su final, nuestra vida también avanza hacia el fin. Nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Mediante la liturgia consagramos nuestro tiempo, el día, la semana, el mes, el año, todo queda envuelto en la oración conforme a estos ritmos. Como nuestra vida, así se organiza la liturgia. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos informa sobre la discusión de los saduceos con Jesús acerca de la fe en la resurrección. Estamos viendo los versículos de Lucas del 20 al 27 y la ideología de los saduceos. Bueno, pues el Evangelio de hoy comienza con esta afirmación. Los saduceos sostienen que no hay resurrección. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran muy conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección. En aquel tiempo esta fe comenzaba a ser valorada por los fariseos y por la piedad popular. Animaba la resistencia de la gente en contra de la dominación, tanto de los romanos como de los sacerdotes, de los ancianos y de los saduceos. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo.
Así seguían la llamada teología de la retribución, que distorsiona la realidad. Según esta teología, Dios retribuye con riqueza y bienestar a los que observan la ley de Dios y castiga con el sufrimiento y la pobreza a los que practican el mal. Así se entiende que los saduceos pues no querían mudanzas, que querían ellos que la religión permaneciera tal y como era, inmutable como Dios mismo. Por esto, para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, contaban casos ficticios para mostrar que la fe en la resurrección llevaría a la persona precisamente al absurdo. Bueno, pues ahí tienen la escena, queridos amigos, de estos hombres saduceos que ya se sentían muy cómodos en ese círculo de confort en el que ellos vivían y pensaban que no había resurrección. Sin embargo, Jesús les enseña el camino correcto y lo que es la verdad y la realidad, que es sí la resurrección, y termina este evangelio diciendo que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, cuando en la zarza, ¿verdad?, le dice a Moisés que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues ahí tienen esto que maravilloso, esto de la resurrección. Y también decía yo, ¿por qué creemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, pues es palabra de Dios? Puesto que de ahí estamos sacando todas estas verdades. De ahí pues la autoridad de la Iglesia nos enseña, y de ahí pues este programa y toda la vida espiritual de todo católico y de todo cristiano. Bueno, pues hay muchos argumentos, mi querida Vero. El primer argumento, y creo que el más importante, es que las personas dicen, es que este libro dice puras verdades. Bueno, pues hay libros también que dicen verdades, como el Baldor, ¿verdad?, el álgebra, o como los libros de historia, y pues no son palabras inspiradas. Hay pues elemento que dicen, bueno, es que cuando yo leo la Biblia siento preciosísimo, hasta lloro. Bueno, pues también viendo una novela de estas del Canal 5, del 2, ¿verdad?, pues también las ve uno y hasta llora. Y otra pues más veraz, otro argumento, es que dice la Biblia que esto es palabra de Dios. Bueno, pues también cualquier libro aguanta con lo que le pongan, ¿verdad? Eso es como una referencia en círculo y que no podemos tomarla. Fíjense ustedes lo que dice San Agustín. Yo no creería en la Iglesia, sí, y en las Sagradas Escrituras, si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia. Así que la tradición y la autoridad de la Iglesia, y esta autoridad de la Iglesia pues no viene de otro lado más que de la autoridad de Dios, de la autoridad de Jesús, que es su fundador. Así que yo no creería en las Escrituras si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia. Así que con esto ya queda fundamentado todo esto, y que son palabras inspiradas, sobre todo con, creo yo, lo más importante de las Sagradas Escrituras, que son los Evangelios, porque están centrados en Cristo, que es precisamente nuestro centro. Y hoy Cristo nos dice, hay resurrección. Fíjate, Jorge, que estaba yo investigando, los saduceos eran personas bastante importantes, tenían el poder económico, político y religioso, Sí. Y pertenecían, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos pertenecían al famoso Sanedrín. ¿Se acuerdan de cuando Jesús es condenado a muerte? Pues que lo mandan en el Sanedrín, ¿no? Entonces, algunos de estos saduceos pertenecían a este Sanedrín, y eran realmente personas poderosas, eran personas que tenían un peso en la sociedad. Entonces, si ellos tenían esa mentalidad de que no había resurrección, muchas personas estaban pues como a su favor por el poder que tenían. Cuando Jesús nos habla de la resurrección, y vemos que nuestra vida no es que sea nuestra vida eterna que todos esperamos gozar,
no es una continuación de esta, no es como decían, bueno, y allá va, ¿de quién va a ser la mujer, ¿no? Si tuvo 7 maridos. Y Jesús nos explica que allá va a ser diferente, no es que sea una continuación. Y esto me recuerda mucho hace varios años, cuando murió mi mamá, y que me decía mi esposo, me decía mi papá, me decía, es que ya no la voy a ver, y es que qué triste. Y yo le decía, no, es que si nosotros podemos entender que ella y todos nuestros fieles difuntos que estamos el día de hoy orando por ellos, si ella alcanza y ha alcanzado ya lo que es la plenitud del estar cara a cara con Dios, no necesita nada más. Y cuando nosotros lleguemos a ese momento, no vamos a necesitar de este amor imperfecto, llamémosle, que nos tenemos los unos a los otros. Nosotros tenemos que amarnos a la manera de Dios, como Dios nos ha amado. Nosotros aquí aprendemos, se puede decir, a amar, pero nosotros tenemos un amor a veces un poco egoísta, porque no dejamos de pensar en nuestra propia, a lo mejor nuestro propio querer. Quizás a lo mejor suene un poquito fuerte la palabra egoísmo, porque decimos, bueno, es que yo lo entiendo, amo mucho a una persona y no quiero que se vaya, porque me hace falta a mí. Pero si esa persona ya cumplió con su vida terrena, ya puede estar frente a frente con Dios, pues yo creo que es lo máximo. Me acuerdo que también en esa época, fue hace como 10 años más o menos, me decía que yo qué sentía, y yo le decía, sinceramente, ¿quieres que te diga qué siento? Y me decía, sí. Le dije, pues envidia. Le digo, me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque el estar frente a frente con Dios, y en alguna ocasión yo he sentido, como dices, a veces pues nosotros somos personas sensibles, cuando recibimos una caricia, cuando vemos un bebé, sentimos dentro de nuestro corazón algo bonito. Entonces yo me acuerdo que le dije en una ocasión que estuve en un retiro durante muchas horas en la noche haciendo vela al Santísimo Sacramento, donde pudimos estar 1 hora cada quien enfrente del Santísimo Sacramento, y podíamos estar inclusive tocando la custodia, bueno, no la hostia como tal, pero sí la custodia. Podíamos estar íntimamente ahí con él, y yo le decía, es que sentí realmente una presencia de Dios, un estar enfrente de él. Digo, y no lo estaba yo viendo la hostia. Ahora imagínate lo padrísimo que ha de ser estar frente a frente con quien sabes que te ama, y con alguien que tú sabes que es tu Dios y que tú lo amas, y ver realmente ya cara a cara a alguien que aquí en la vida terrena empezaste a conocer y que te gustó, pero que allá ya no hay caretas, ya no hay barreras. Entonces le digo, yo creo que ese desborde de alegría no nos permite decir, ay, pero es que lo que yo dejé, es que lo que yo tuve y mis amores, etcétera. Yo creo que eso ya sobrepasa, la alegría que vamos a tener ahí sobrepasa cualquier cosa. Entonces nosotros nos estamos preparando para que precisamente esa alegría se dé. Hace unos días falleció la mamá de una amiga. Ella está estudiando conmigo la maestría y quiere ser tanatóloga. Y precisamente nos estaba explicando que le estaba explicando el duelo a otra persona antes de que falleciera su mamá. Ella tuvo ahorita pues la desgracia de que su padre falleció hace poco, y su mamá también, con un poquito de tiempo de separación. Y le explicaba a la gente y le decía que nosotros somos, en nuestra vida es como si estuviéramos haciendo un capullo, un cocuyo, donde esa mariposa que somos nosotros está preparándose para volar a un jardín mejor, para volar a una vida de felicidad y de libertad, donde ya no esté encerrada. Y entonces decía que nuestra vida es como vivir en ese capullo, donde estamos sí bien protegidos, pero vamos a volar a una vida mejor.
Y entonces que cuando nosotros morimos, abrimos esa puerta de ese capullo y podemos volar hacia la vida eterna. Y decía, me decía, y a mí me impactaba, porque me dice que el día de la misa de su mamá entró una mariposa y andaba volando por ahí por el altar, y dije, qué maravilloso es Dios, de que puede, con esas cosas físicas, o sea, el decir, sí es cierto, no es que seas una mariposa y que te vas a convertir en una mariposa, porque no somos una mariposa, es como... Ni ángeles tampoco. No somos ángeles, siempre. Pero somos personas que vamos hacia una vida eterna. Esto de la mariposa nada más fue ficticio como un ejemplo. No es que nosotros nos transformemos, porque nosotros no creemos, como tú bien lo dijiste al principio, en la reencarnación. Nosotros no nos vamos a transformar en una cosa o en otra persona, sino que vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo donde ya no tenga mancha y ya pueda ser libre. Ayer estaba yo viendo el caso de Nick Wajcik, que no tiene brazos ni piernas, y dice, es que cuando yo ya vaya a la vida eterna, es que ya voy a tener brazos y piernas, ya voy a estar bien, ya voy a poder caminar. No, a lo mejor no es que sea así, pero vas a ser una persona totalmente feliz, sin limitaciones. Entonces yo creo que es lo que nosotros debemos de pensar. Y ayer en misa estaba pensando, Jorge, y decía, es que sí es cierto. Porque si no fuera cierto, en primer lugar, como decía San Pablo, vana sería nuestra fe. Y en segundo lugar dices, el otro día que fui a venerar las reliquias de la Madre Teresa, hoy santa, yo decía, bueno, ¿cuántos milagros han intercedido los santos que la gente se ha sanado, sobre todo físicamente? Si realmente no existiera esa intercesión de los santos y realmente esas personas estuvieran muertas, entonces no hubiera esa intercesión, y entonces pues no estaríamos creyendo en eso, siendo que hay cosas que nos lo demuestran. Inclusive el mismo Jesús en su época resucitó a algunas personas, resucitó a su amigo Lázaro, resucitó a la niña. Entonces vemos que Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la vida, y Él es el que puede resucitarnos, y el Padre lo ha resucitado a Él está resucitado y está vivo para nosotros. Sí, has tocado ya varios puntos importantes. Me hiciste recordar también, les cuento rápidamente una anécdota de mi mamá, que también ya murió, y que hay una expresión que oí que me fascina y que ya no la dejo de usar. Como dices, esto no es continuación de esta vida, y en lugar de fallecimiento yo siempre digo un sublime nacimiento, ¿no?, a la nueva vida. Y es algo hermosísimo, porque ella la iban a operar, una operación de alto riesgo, y pues tuvo una experiencia de muerte, y nos decía, es que hijos, es un gozo y es una felicidad tan enorme que uno pensaría, ay, pero es que voy a dejar a mis hijos y quién los va a atender, y que los pensamientos, ¿no?, de las mamás. Pues tal el gozo que se olvida uno totalmente de esto. Así que imagínense ustedes, y bueno, yo creo que no podemos imaginarnos la cantidad de gozo. Y bueno, pues el tema relevante en este evangelio pues es precisamente la resurrección, y bueno, pues es una coincidencia enorme, de esas que decimos diosidencia, que en el día de los fieles difuntos pues estemos platicando acerca de la resurrección, ya no de la muerte, sino de la vida con este nuestro Dios. Y bueno, ¿cómo será esto? Si vamos a resucitar, ¿cómo será? Quien lo aborda muy bien pues es San Pablo. También estuve ahí checando y viendo, y me remitió la Biblia a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 35. Miren ustedes lo que dice San Pablo. Vamos, yo creo que ya ustedes lo han visto en alguna ocasión, pero vean cómo dice, con qué hermosura nos habla acerca de la resurrección. El título, el modo de la resurrección. Y dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y les dice San Pablo, necio,
lo que tú siembras no recobra vida sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad a cada semilla de su cuerpo. Bueno, pues aquí nos da un tip muy importante de cómo será la resurrección, y dice San Pablo que no será este cuerpo, este mismo cuerpo, y hasta les dice: necios, lo que tú siembras no recobra la vida, sino muere. Y pone este ejemplo con las semillas de trigo. ¿Tú has sembrado alguna vez algo? Sí, pues bueno, el típico frijolito. El frijolito, ¿no? Exacto. Yo también lo hice en secundaria o en primaria, no, es en primaria, ¿verdad? Que nos enseñan esto del frijolito en un vaso con algodón, ponemos ahí el frijol y increíble, aún sin tierra, pues empieza a germinar, ¿verdad? Esa raíz, empieza a salir ese tallito, vemos que brotan las hojas y de repente pues ya lo que era la imagen o la figura de ese frijolito pues ya no es más. Ahora es una plantita de frijol que a su vez va a dar una vaina, ¿verdad? El ejote con los frijoles ahí adentro. Entonces yo me imagino algo así, que este cuerpo mortal va a morir, pero este cuerpo da lugar al cuerpo espiritual del que habla San Pablo. Y es algo curioso, hermoso, y que podríamos ir revisando ahí la manera de la resurrección del mismo Cristo, ¿no? Cómo habla la palabra en un momento de que Cristo se les apareció en el aposento alto donde estaban los apóstoles, pues con un miedo enorme, y dice, subraya ahí, que estaban a puertas cerradas y se les apareció Cristo. Y en ese momento, pues lo reconocen perfectamente, ¿verdad? Es Cristo, el cuerpo de Cristo, inclusive con las llagas, donde Tomás, el incrédulo, pues mete su dedo en esas llagas y se da cuenta en Cristo y le dice que es Cristo verdaderamente, y le dice Señor mío y Dios mío, lo que repetimos siempre en misa. Pero también hay otra ocasión con los discípulos de Emaús, que se les empareja, ¿verdad?, en el camino, y dice la palabra que no lo reconocieron hasta que llegan a un lugar donde lo invitan a pasar la noche y lo reconocen hasta la fracción del pan. Entonces es curioso esto también, porque siendo Cristo, pues no lo reconocen hasta que parte el pan. Y también las mujeres, ¿no? María Magdalena, Exacto. Cuando resucita a Jesús y que inclusive lo confunde con el jardinero. Así es. Entonces, bueno, pues ahí nos va dando la pauta Pablo de cómo es la resurrección. Y continúa él: no toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, y otra la carne de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Y aquí yo lo subrayé: hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. ¿Se acuerdan de ese resplandor también de Jesús en la transfiguración? Ahora que hablas también y pones el ejemplo de la mariposa, ¿verdad? Pues es una metamorfosis, ¿verdad? Es un cambio de figura, así como la transformación, pues es un cambio de forma, ¿no? Se pone en un blanco deslumbrante todas las vestiduras de nuestro Señor, y bueno, podemos hacer ahí el parangón con nuestro bautismo, donde lavamos nuestras vestiduras y somos pues invitados a ese banquete. Bueno, pues con esto tenemos ya una idea muy cercana a cómo será esta resurrección. Continúa San Pablo: uno es el resplandor del sol, y otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de otra en resplandor. Resplandor. Bueno, pues esto también es importante, ¿no? La santidad. La santidad, ¿en qué grado que tenemos que llegar a la santidad para poder salvarnos? O no es por nuestros méritos, es por el mérito de Jesús. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para lograr esa resurrección? Y bueno, pues ya esa eternidad de alegría, de gozo, como tú dices, de estar en la presencia, pues ahí real, como se inició, ¿verdad?, en el Génesis, cuando Dios
se paseaba a la hora de la brisa ahí en el paraíso y tenían contacto y un diálogo directo el ser humano, el hombre, con Dios. Así exactamente pues va a ser en esta recapitulación. Fíjate que ayer que estaba en misa estaba diciendo el padre de que pues ayer celebrábamos a todos los santos y que los santos no eran ángeles, como tú dices, sí. Y no eran personas así de que no hayan pecado, sino que decidieron dejar su vida de pecado y entonces convertirse al Señor, hacer las cosas como Jesús las hace, como Jesús les enseñó, el poder perdonar al otro, y como la Sagrada Escritura lo dice, hay una que le llaman la regla de oro, y la regla de oro es el que tú trates al otro como quieres ser tratado. Yo creo que si nosotros empezamos a tratar a las personas como quisiéramos ser tratados, este mundo cambiaría. Ayer realmente estaba en la tarde consternada porque yo le decía a mi hijo, es que yo nunca había visto a México así, con tanta delincuencia, con tanta cosa que de repente llegan las personas y te asaltan, y no solamente te asaltan, sino que ya llegan y te lastiman, te amedrentan, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y también mi hijo tiene razón, me dice, mamá, a lo mejor sí pasaban las cosas, pero no teníamos tanta difusión como ahora el Facebook. Ahora cualquier persona puede tomar una foto, subirla, el WhatsApp y todo eso, a lo mejor sí existía esa maldad en el mundo. Y dije, sí, yo creo que sí existía, porque el hombre siempre tiene su corazón dividido, y es voltear a ver hacia Dios, es voltear a ver y poder perdonarse uno mismo y perdonar a los demás, para que este mundo no nos lo acabemos, porque yo siento que así nos vamos a terminar los unos a los otros. No es que al rato dijéramos, es que Dios va a mandar algo. No, yo digo que los mismos humanos nos estamos deshaciendo con armas, con insultos, porque no podemos dar nuestro brazo a torcer. Tenemos que, siempre que el otro nos esté tratando bien, cuando nosotros no lo tratamos así. Entonces, yo creo que eso de las santidades se va dando todos los días, en cada momento de tu vida, donde tú eres amable con el otro, donde tú, sí, como dice nuestro bautismo, en nuestro bautismo somos sacerdote, profeta y rey, donde nosotros podemos anunciar, pero también denunciar lo que está mal, poder decir esto está mal y hay que hacerlo bien, y poder también con muchísima oración poder orar hacia Dios, para que pues Él nos pueda cambiar ese corazón de piedra y se nos transforme en uno de carne. Yo creo que este día de los fieles difuntos que tenemos el día de hoy, a mí me gustaría, ya que nos queda un poquito ya nos queda un poco tiempo, a mí me gustaría, como les decía al principio del programa, darles el mejor regalo a nuestros difuntos. Y fíjate que muchas personas pues tienen la tradición de ir a los panteones. Ahorita que está aquí en la parroquia, nosotros antes de entrar a la cabina entramos por donde están los nichos y vemos muchas personas están rezando ahí. Y fíjense que, bueno, aquí no hay nada de alimentos y esas cosas, pero en algunos lugares sí lo hacen. Y pues bueno, es una bonita tradición. No es que nuestros difuntos vayan a regresar, porque la Sagrada Escritura lo dice, tenemos un abismo entre ellos y nosotros, pero es una bonita tradición que podamos pues ofrecerles esas cosas, aunque para recordarlos. Pero lo que sí realmente es verídico es que nosotros podemos ayudarlos. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Tenemos el año de la misericordia todavía. ¿Qué les parece si al día de hoy nos confesamos y vamos a cruzar una puerta santa? Que aquí en Querétaro pues tenemos varias, tenemos el santuario de Schoenstatt, tenemos el templo expiatorio de Carmelitas. ¿Sí es Carmelitas? No, sí, es la congregación. En la congregación tenemos el templo expiatorio de los operarios del Reino de Cristo, la catedral. Y en algunos lugares donde tú me estés escuchando debe de haber una puerta santa. Yo te recomiendo que el día de hoy le des el mejor regalo a tus fieles difuntos. No solamente un altar, que eso pues bueno es para recordarlos, pero algo que realmente le va a servir para poder llegar a la eternidad, para poder llegar realmente a ser esa iglesia triunfante, a llegar
al cielo, a ver cara a cara a Dios, es ofrecerle una indulgencia plenaria. Y eso lo puedes hacer el día de hoy, tú estando en gracia de Dios, o sea, estando confesado, vas el día de hoy a misa para ofrecerla por estos fieles difuntos tuyos, rezas un Padre Nuestro, el Gloria, el Credo, un Ave María, y cruzas esa puerta santa, y le vas a estar dando el mejor regalo que cualquier tamal y cualquier mole no les van a dar. Y como les digo, no es que no lo hagamos lo otro que es una tradición, pero lo que sí es verdaderamente real es que tú puedes sacar a un alma del purgatorio con una indulgencia plenaria. Si hay algo que todavía le falta un poquito para estar realmente frente a Dios, entre esa alegría que yo les digo, pues tú lo puedes hacer el día de hoy. Vamos haciendo ese regalo. Y si este programa no lo escuchas el día de hoy, que es Día de los Fieles Difuntos, no importa. El día que tú lo escuches, todavía estamos en el año de la misericordia. Todavía este año nos da ese regalo. Y ese regalo, fíjate, Jorge, se puede dar una vez al día. No solamente los domingos que vayamos a misa. Si nosotros vamos ahorita, de aquí a que termine el año de la misericordia, y vamos todos los días a misa, en gracia de Dios, vamos a poder sacar muchas almas del purgatorio, vamos a poder decir, es que yo, con mis oraciones, con mi misa, con este sacrificio de ir a confesarme, puedo sacar un alma y llevarla sacar un alma de esa espera, de ese no ver cara a cara a Dios, y la puedo poner enfrente de Dios. Imagínense qué padre es eso. Y yo creo que es creo que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros fieles difuntos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, pues voy a subrayar todo esto que has dicho. Realmente, sí, bueno, esto lo comenta un sacerdote. Hoy vamos a dar la noticia en BNS Noticias, en que le hacen una pregunta: ¿puede un católico poner y vivir con un altar de muertos? Y la respuesta del sacerdote es: si lo hacen al estilo mexica, como lo hacían aquellos hombres, de creer que vienen los muertitos y se llevan el aroma, ¿verdad?, o el sabor del pan de muerto y del mezcal y de todo esto. No, la respuesta fue definitivamente no. Pero podemos cristianizar, ¿verdad? Esto es una piedad popular. Sin embargo, lo real, lo verdadero, pues es esto que hoy en las Sagradas Escrituras nos está diciendo el Señor. Y hoy saqué aquí en la Biblia, y lo tenía curiosamente separado en este pasaje de la primera carta de los Corintios, en el versículo, ya dijimos, 35, pues estaba la fotografía de Jesús resucitado. Esta fotografía me la regaló Beto. ¿Hace cuánto, Beto? Pues ya un año más o menos. Es una fotografía preciosísima, sacada de la Sábana Santa, y bueno, pues casi me lleva el Señor al descanso en el Espíritu el día que me la mostraron por primera vez en un retiro. Me la mostraron y me dijeron: ¿quieren ver la fotografía del Señor? Y pasaron esta fotografía, y es exactamente lo que decía Vero. Imagínense el gozo, la felicidad de estar frente a frente, de ver a los ojos de Jesús, de tener su mirada de ternura, su mirada de amor, que ya la tenemos en este momento y que funciona a través de la fe. Pues amigos, ya nos estamos yendo, porque en un momentito más estará Creer en Familia con el licenciado Pulido y su esposa Coco, con un interesantísimo programa como siempre. Y bueno, pues hoy ¿con qué nos quedamos, Ver? Fíjate que yo ayer, pues bueno, ¿con qué me quedo? Con que la tradición no la quitemos, porque como te digo, no es que regrese, como tú bien lo dijiste, que lo van a explicar ahora en BNS Noticias, donde también los esperamos a las 2. Sí, a las 2. Y pero fíjate que yo ayer compré unos cocoles de anís para recordar a mi suegro, porque le gustaban mucho, pero me los estoy comiendo yo, porque pues bueno, él no me venía a comérselos. No, y seguro que él tiene algo mucho mejor que los cojones de anís, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pues para recordarlo los compré, y pues ya me los estoy comiendo.
Y pues yo creo que, te digo, yo me quedo con este regalo que sí me gustaría hacerle a nuestros fieles difuntos. Y pues que las tradiciones no se pierdan, pero como tú dices, no hay que confundir. De veras tenemos un Dios tan maravilloso que ahí, ¿por qué se plasmó el rostro de Jesús? Porque irradiaba amor, porque irradiaba eso blanco que tú decías, esa energía de vida. Entonces, a la hora de que tú resucitas, es lo máximo que puede pasar. Y entonces el que Jesucristo, me imagino yo, ¿no? El día que Jesucristo llegue con nosotros y nos resucite, va a ser la alegría impresionante. Pues así es, queridos amigos, y nos vamos con un sabor de boca preciosísimo, que no es pues el sabor de los cocoles de anís, sino un sabor de boca de vida, de resurrección, y cerramos este programa como lo abrimos, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Muchas gracias, queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, y que pasen el resto del día, y ahora sí podría decirles toda la eternidad, llenos de Dios. Hasta pronto y gracias.